fuerza, rendimos nuestros pensamientos, rendimos nuestra manera de ver las cosas, nuestra visión, nuestros sueños, Padre, en el nombre de Jesús los rendimos y reconocemos que usted es soberano, Señor. Espíritu de Dios, toca nuestra alma, toca nuestro corazón en este momento. Tócanos, 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 porque necesitamos un toque del Maestro Jesús. Necesitamos ese toque especial de los cielos. Necesitamos, Espíritu de Dios, ese toque sobrenatural que nos conduzca a caminar en libertad, a vivir en el Espíritu. Espíritu Santo de Dios, Espíritu Santo de Dios, en este momento, que tu gloria nos inunde, Señor. Que tu gloria nos inunde, Señor. Que tu gloria nos lleve en un nuevo tiempo, Espíritu de Dios. Espíritu Santo, que no seamos indiferentes al mover de tu presencia, Señor, sino que nuestro espíritu está atento y nuestro espíritu recibe de eso que tú tienes desde los cielos, Señor. Damos gracias, Señor. Damos gracias, Espíritu de Dios. Damos gracias, Señor. En el nombre de Jesús damos gracias, Padre amado. Damos gracias. Amén, amén y amén. Bájame un poquito, porque está altísimo. Sí, por favor. Muy buenos días, mis hermanos. Dios los bendiga. Sean ustedes bienvenidos a este tiempo, a nuestro servicio de ayuno en Casa de Amor y Restauración en esta sede norte. Que el Señor sea bendiciéndolos en esta mañana, que el Señor sea glorificándose aún más de lo que ya hasta ahora lo viene haciendo. Amén. Vamos a orar un momento más, después de este momento que hemos tenido con el Señor, para consagrar este tiempo de la palabra. Amén. Padre, damos gracias, Señor, porque sabemos que usted se glorifica en medio de nuestras vidas. Damos gracias, Espíritu Santo de Dios, porque usted es quien se glorifica de una manera tal que nosotros podemos caminar con la seguridad, Señor, que es usted quien nos habla. Por eso, Señor, en este momento queremos disponer nuestra mente, nuestra alma, nuestro espíritu para recibir. Pero también rendimos este tiempo y esta palabra, Espíritu Santo de Dios, para que usted sea el que se mueva, el que hable, el que nos dirija, de tal manera, Señor, que usted pueda traer de su gloria, el mover de su presencia, el mover de su Espíritu. Padre, en el nombre de Jesús, en este momento, Señor, queremos postrarnos, Dios mío, reconociendo su soberanía y su poder, que esta palabra sea para nosotros una palabra que nos dé dirección y que sea guiada por usted, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Y vamos a acercarnos al libro de 2 de Samuel, capítulo 11. Vamos a leer todo el capítulo 11 sobre una historia que ya todos conocemos. Se titula La de Urías. Esta versión es diferente, entonces van a ver que tanto el título como en el recorrido de la palabra se va a escuchar algo diferente a la versión de Reina Valera. Dice de la siguiente manera: aconteció en la primavera de aquel año, en el tiempo que los reyes suelen salir a la batalla, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, los cuales destruyeron a los hijos de Amón y sitiaron a Raba. Pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió que a la hora de la tarde David se levantó de su lecho y se paseaba por el terrado de la casa real, y desde el terrado vio a una mujer bañándose, y la mujer era muy hermosa. Y David envió a indagar acerca de la mujer, y uno dijo: ¿no es Betsabé la hija de Eliam, mujer de Urías Heteo? Y envió David mensajeros, y la tomó. Y cuando ella fue a él, él se acostó con ella, pues acababa de purificarse de su limpieza. Después ella volvió a su casa, y la mujer concibió y mandó a informar a David diciendo: he concebido. Entonces David encargó a Joab: traedme a Urías Heteo. Así que Joab envió a Urías a David. Cuando Urías llegó ante la presencia de David, éste le preguntó por la salud de Joab, por la salud de la gente y por el estado de la guerra.
Después dijo David a Urías: desciende a tu casa y lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa real, le fue enviado un presente del rey. Pero Urías durmió a la entrada de la casa del rey con todos los siervos de su señor y no bajó a su casa. Cuando se lo refirieron a David diciendo: Urías no bajó a su casa, David preguntó a Urías: ¿acaso no has venido de un viaje? ¿Por qué no bajas a tu casa? Y Urías respondió a David: el arca, Israel y Judá permanecen en tiendas, y mi señor Joab con los siervos de mi señor acampan a campo abierto. Y yo he de ir a mi casa a comer y beber acostándome con mi mujer. Por tu vida y por la vida de tu alma, que no haré tal cosa. Y David dijo a Urías: quédate aquí hoy también, que mañana te dejaré ir. Así pues Urías se quedó en Jerusalén aquel día y el siguiente. Después David lo mandó a llamar y comió y bebió ante él. Y él hizo que se embriagara, pero al anochecer fue a acostarse en su cama con los siervos de su señor y no bajó a su casa. Llegaba la mañana, David escribió una carta a Joab, la cual envió por mano de Urías. Y en la carta escribió diciendo: poned a Urías al frente en lo más recio de la batalla y retiraos de él para que sea herido y muera. Así que cuando Joab asediaba la ciudad, asignó a Urías el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes. Y los hombres de la ciudad salieron y lucharon contra Joab, y cayeron algunos del pueblo de los siervos de David, y Urías heteo también murió. Y Joab hizo comunicar a David todo el parte de guerra, y le encomendó el mensajero diciendo: cuando termines de contar al rey todo el parte de guerra, si sucede que sube la ira del rey y te pregunta: ¿por qué os acercasteis tanto a la ciudad para luchar? ¿No sabéis lo que tiran con el arco desde el muro? ¿Quién hirió a Abimelech ben Jerobal, hijo Ner? ¿No fue una mujer que arrojó desde el muro un pedazo de rueda de molino y murió en Tabes? ¿Por qué os acercaste tanto al muro? Entonces tú responderás: también murió tu esclavo Urías heteo. Fue pues el mensajero, y llegando ante David le declaró todo lo que Joab le había dicho, todo el parte de guerra. Y se airó David contra Joab y dijo al mensajero: ¿por qué os acercasteis tanto a la ciudad para luchar? ¿No sabéis que podéis ser heridos desde el muro? ¿Quién hirió a Abimelech ben Jerobal? ¿No fue una mujer que arrojó desde el muro un pedazo de rueda de molino y murió en Tebes? ¿Por qué os acercasteis tanto al muro? Y el mensajero dijo a David: los hombres prevalecieron contra nosotros y salieron hacia nosotros al campo, pero los acometimos hasta la entrada de la puerta. Pero los arqueros tiraron contra tus siervos desde lo alto y murió del muro, y murieron algunos de los siervos del rey. También tu esclavo Urías heteo ha muerto. Entonces David dijo al mensajero: di esto a Joab, no te desagrade esto, porque la espada devora tanto a uno como a otro. Refuerza tu ataque contra la ciudad y destrúyela, y tu aliento. Cuando la mujer de Urías oyó que su marido Urías había muerto, hizo duelo por su señor. Y cuando pasó el luto, David le hizo traer a su casa, y ella fue su mujer y le dio un hijo. Pero lo que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Yahweh. Es una historia muy conocida, ¿cierto? Es una historia que realmente muchas veces la hemos escuchado. Pero esta enseñanza tiene por título Un nuevo comienzo. Aquí vamos a ver justamente la historia de David, pero al mismo tiempo vamos a ver un paralelo en lo que tiene que ver con Saúl. Cuando vemos la historia de Saúl, vemos principalmente que Saúl fue rechazado por el Señor. Y sabemos todos cómo se dio esa historia. La historia entre Saúl y David fue una historia bastante compleja. Y uno podría decir inicialmente: ¿qué diferencia Saúl a David en el sentido de que Saúl cometió pecado, pero David también hizo lo mismo? ¿Dónde se encuentra la diferencia? Todos dos como reyes cometieron errores al punto que definitivamente desagradaron al Señor.
Fíjense ustedes que cuando finalizamos el verso 11, este finaliza diciendo: pero lo que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Yahweh. Fue desagradable. Ahora, no sé si ustedes recuerdan una serie que daban, a lo que de pronto vi en televisión hace algún tiempito, que se llamaba Tentaciones. Tentaciones, ¿cierto? Y es chistoso porque parte de la canción pareciera ser algo divertido porque dice: gloria en lo alto del cielo, en el infierno pasión y en la mitad estoy yo. Y así decía una canción medio rockera, muy chévere, ¿cierto? Es muy interesante porque justamente a pesar de ver una serie del mundo que pareciera ser motivada por un tema de un sistema de comunicación que siempre busca adulterar o dañar la naturaleza de lo que proviene de Dios, fue una serie que yo creo que de alguna forma, ojalá me gustaría encontrar quién fue quien redactó ese guión, porque en qué se inspiró. Yo de alguna forma creo que esa persona tenía que estar leyendo la palabra del Señor para poder sacar una serie en la cual inicia con algo muy sencillo: un matrimonio entre una pareja de dos estratos sociales, dos familias que están una contra otra, en una época quizás donde el clasismo, no muy diferente ahora, quizás era un poco más marcado, pero donde llega un demonio o la demonia que se llamaba Luz Bella o Luz Buenona y Serafín. Justamente lo que uno ve es que el ángel y el demonio es el ángel guardián de la familia y el demonio quienes empiezan una pugna justamente por acabar o por defender un matrimonio. Y así como lo dice la canción, los cielos hay gloria, en el infierno hay pasiones, pero en la mitad justamente nos encontramos nosotros. Lo mismo ha pasado con Saúl, con David y con una gran cantidad de personajes bíblicos que cuando usted puede ver, se encuentra que siempre ha habido una situación en sus vidas que los ha conducido al pecado o a llegar a un punto de desagrado delante de Dios. Lo mismo pasa hoy día. Nosotros podemos estar frente a David y Saúl, pero nosotros también podemos tener una forma o una característica con la cual respondemos ante el pecado, o respondemos justamente ante esto. Lo que nosotros empezamos a ver sobre el capítulo 11 es que cuando inicia el capítulo 11, habla de que David se encontraba en un tiempo específico. Aconteció en la primavera de aquel año, en los tiempos que los reyes suelen salir a la batalla. Entonces, lo primero que uno empieza a ver es que hay un periodo de tiempo en los cuales los reyes suelen entrar en un periodo de confrontación. O sea, no está hablando del invierno, sino que nos habla puntualmente de un periodo, de un calendario, la primavera. Y ese tiempo en el cual debería estar el rey David en un lugar de batalla, donde él debía estar, no se encontraba ahí. Pero cuando nosotros empezamos a profundizar un poco más, y dice: David envió Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, los cuales destruyeron a los hijos de Amón y sitiaron a Raba. Pero David se quedó en Jerusalén. Primer punto. Más bien el segundo. El primer punto tiene que ver es que hay periodos de tiempo en los cuales nosotros debemos estar librando una batalla específica. Hay periodos de tiempo en los cuales nosotros tenemos que identificar cuál es nuestro lugar. Si nosotros no logramos identificar nuestro lugar en lo espiritual, cuando nosotros no logramos identificar nuestro lugar en cuanto a alguna situación, frente a algún momento, frente a alguna circunstancia, hermano, como lo mencionaba en una época, en otra enseñanza, estamos como con la brújula Jack Sparrow. Llegamos a una iglesia, escuchamos prédicas, escuchamos devocionales, escuchamos una gran cantidad de cosas, un arsenal de palabras y de pasajes bíblicos de parte del Señor, pero no somos capaces de identificar hacia dónde debo tomar el paso. Entonces, lo que podemos ver es que en el cronos de Dios, en el tiempo de Dios, seguramente existía un tiempo específico en el cual los reyes se levantaban, salían a defender sus cultivos, salían a defender sus territorios, o por el contrario, ellos iban a atacar justamente para extender el reino. Lo que vemos justamente en este momento, junto con David, junto con su ejército, es que está saliendo a hacer una avanzada. O sea, ellos salen y conquistan y entonces llegan a un punto en el cual la guerra pareciera ser que se suspende un poco porque hay más resistencia de acuerdo a lo esperado.
entonces los tiempos se prolongan un poco más en la guerra. Pero definitivamente lo que podemos ver es que David como rey, en el tiempo en el cual los reyes de otros reinos sabían que tenían que salir con su ejército, y todo lo que hemos visto en películas es siempre un rey que se arma y sale con su ejército a la batalla. Incluso cuando veíamos un poco las cruzadas o veíamos un poco todas estas historias de los ingleses, de Europa, de estos reinados, eran los reyes quienes salían a la batalla junto con su ejército. Y salían al frente de batalla o salían al lado o dirigían desde una colina, pero siempre estaban en el lugar de la batalla. La última decisión de una estrategia de guerra la tomaba el rey. No la tomaba un general en ese punto, sino que se movían de acuerdo a los lineamientos e instrucciones que el rey daba. Pero esta situación o esto que David no se encontrara en el frente de batalla, donde su naturaleza era ser un guerrero. O sea, cuando empezamos a ver la historia de David, lo que empezamos a ver justamente un David que conquista con fuerza, con determinación y de forma guerrera, ¿cierto? Su enfrentamiento contra un gigante no fue un enfrentamiento de palabras. Eso era lo que sucedía antes de que David llegara. Eso era un enfrentamiento de intimidaciones. Goliat se levantaba, vociferaba, pero la verdad todos tenían miedo y nadie le hacía frente. David, al escuchar todo esto, David va y se enfrenta, pero se enfrenta con hechos. David no va a decir, no, tú tienes que caer, tal, esto. No. David cogió una piedra y se enfrentó literalmente hablando. O sea, entonces, cuando uno empieza a ver la historia de David, y a veces uno ve todo esto, su historia fue muy marcada por la guerra, por la batalla o la confrontación. Pero hay un punto en el cual pareciera ser que el agotamiento o pareciera ser que el cansancio suele ser mucho más fuerte que su espíritu, que lo que es su ADN espiritual, lo que es su naturaleza de guerrero. Y en ese momento, cuando esto le es mucho más grande, cuando esto es muy superior, el que hace se queda en el lugar incorrecto, se queda en el lugar equivocado. Cuando empezamos a ver justamente el verso 2 y dice, y sucedió que a la hora de la tarde David se levantó de su lecho y se paseaba por el terrado. Hay unas versiones o hay unas interpretaciones bíblicas que dicen que él se levanta, pero no era un levantarse por ocio, sino por incomodidad, porque David se encontraba acostumbrado justamente a ser obediente a la palabra del Señor y ser obediente en el sentido de que él sabía que tenía que estar en el frente de batalla. Pero en él existía una incomodidad y hay algunas corrientes que llegan a definir que David no se sentía cómodo con estar en casa. No sé si a usted le ha pasado que usted se llega a acostar en cama y usted dice, voy a dormir. Y es como los memes, voy a dormir y el cerebro empieza a hablar, dejaste la estufa abierta, dejaste el gas abierto. Y le plantea una situación que entonces muestran el meme con el muñequito con los ojos súper abiertos, como que ya el sueño se fue. Y en algún momento nosotros llegamos a sentir tal incomodidad al punto que seguramente no logramos conciliar el sueño. Ahora, lo que podría estar sucediendo justamente con David es que David, en medio de todo esto, David se encontraba como en el lugar equivocado, como la propaganda de la vivienda. Entonces David, a la hora de la tarde, se levantó de su lecho y se paseaba por el terrado de la casa real, y desde el terrado vio una mujer bañándose, y la mujer era muy hermosa, muy hermosa. O sea, la palabra no desconoce el grado de belleza de Betsabé en su momento, o sea, pero ese no es el centro de toda la situación. El hecho es que David se encontraba en el lugar equivocado. Ahora, ¿qué puede suceder justamente en nuestra vida para que en el momento en el cual nosotros debemos estar en la oración, debemos estar librando una batalla, el sueño nos gane? O sea, el ocio nos puede ganar la batalla. Y miren que justamente lo que está pasando aquí con David es que el ocio o la pereza o la desidia, o póngale usted el nombre que quiera, hermano. De pronto la serie de Netflix es tan buena, que indudablemente usted dice, no, pues yo prefiero estar viéndome Netflix en este momento que estar estudiando la palabra, leyendo la palabra, escuchando una predicación o haciendo algo diferente.
o cuando el tiempo que usted le dedica a los amigotes es mucho mejor que dedicarle un tiempo con Dios. Ahora, justamente cuando vemos, y vamos a acercarnos a Primera de Samuel capítulo 15, porque aquí vamos a empezar a ver dónde empezó a surgir la gran diferencia entre Saúl y David. Saúl y David. Primera de Samuel capítulo 15 se titula Desobediencia de Saúl. Vamos a leer todo el capítulo, no tenemos afán, o vamos a leer parte del capítulo. Fíjense que dice, Samuel le dijo a Saúl, Yahweh me envió a que te ungiera por rey sobre su pueblo, sobre Israel. Por tanto, escucha ahora la voz de la palabra de Yahweh. Así dice Yahweh Seboat, me acuerdo de lo que Amalek hizo a Israel, como se interpuso en el camino cuando salieron de Egipto. Ve ahora y ataca a Amalek, dedicad al exterminio todo lo suyo, sin tenerle compasión. Harán morir desde el hombre hasta la mujer, desde el niño hasta el lactante, buey y oveja, camello y asno. Convocó pues Saúl al pueblo y le pasó revista en Talaín 200,000 infantes y 10,000 hombres de Judá. Y Saúl fue a la ciudad de Amalek y se puso al acecho en el valle. Y dijo Saúl a los ceneos, apartaos de entre los amalecitas, porque no os destruya juntamente con ellos, por cuanto hicisteis misericordia con todos los hijos de Israel cuando salieron de Egipto. Fíjense ustedes que hasta aquí la historia es interesante porque Saúl es ungido como rey. Saúl entiende el mensaje y la orden que le da el Señor. Y fíjense que en este punto hay algo muy interesante. Fue un pueblo que le hizo frente a Israel en su punto más crítico de su historia. Cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, es un pueblo que sale desarmado de alguna forma, sin tropas, sin estructura de guerra. Es un pueblo que sale de la esclavitud. O sea, es un pueblo que venía de estar acostumbrado justamente a picar piedras, a medio comer algo, volver a picar piedras, comer algo más, volver a picar piedras y dormir. Me levanto, pico piedras, como algo, pico piedras, me latigan, me maltratan, me golpean, sigo picando piedras, vuelvo a comer algo y sigo a dormir. Se dan cuenta justamente el estado en el que el pueblo de Israel sale de Egipto. Egipto justamente se convierte en un lugar de esclavitud, un lugar en el cual nosotros nos vemos acostumbrados y quedamos justamente en una prisión o en una rutina. Cuando nosotros caemos presos de la rutina no tenemos capacidad de defensa. No podemos hablar de que vamos a hacer guerra. No hacemos revueltas, no hacemos nada, somos simplemente esclavos. Cuando nosotros quedamos bajo el sistema de este mundo, bajo el Egipto moderno, cuando nosotros quedamos estableciendo una serie de prioridades en nuestra vida y el Señor es como el último lugar de la prioridad, pero nosotros nos acostumbramos justamente que mi prioridad número uno es mi trabajo, mi emprendimiento, mi empresa, mis negocios, mis actividades personales, mi familia, o yo no sé, una cantidad de cosas que seguramente puedan ocupar el lugar de Dios. Y en ese punto, en el punto en el cual quedamos nosotros más incrustados sobre la historia, donde nosotros simplemente nos acomodamos y quedamos una flexibilidad al mundo tan grande, donde simplemente aceptamos al mundo de tal manera que no nos incomoda nada de lo que haga parte del mundo, es cuando nosotros empezamos a negociar con el diablo. Y nosotros empezamos a negociar nuestros principios bíblicos. Empezamos a negociar todo lo que la palabra nos ha enseñado. Y eso es un gran problema. Pero fíjense que Saúl tenía algo claro. El mensaje fue claro. Dios tenía presente el pueblo que se levantó contra Israel cuando estaba en su punto más crítico. Ahora, fíjense cuando el pasaje dice que Saúl hizo revista. Ya Israel tenía infantería, ya Israel tenía lanceros, ya Israel tenía todo un equipamiento de armas y toda una estructura militar con la cual decía, Dios le dijo, ahora sí, aquel que en aquel momento se levantó contra ustedes, cuando ustedes estaban débiles y les quiso hacer frente para acabar con ustedes, ahora sí se levantan y ahora sí van contra ellos. Ahora sí van.
Y el mensaje y la orden es cruel. Uno diría, es cruel. Básicamente aquí es exterminar una raza o un pueblo. O sea, desaparecen de raíz. Desaparecen por completo. Y hay cosas que uno no entiende en el tiempo y en el orden de Dios. Porque lo que hoy día está sucediendo en medio del pueblo de Israel es producto de generaciones pasadas. Es producto de generaciones pasadas, porque los conflictos que hoy se viven son con los mismos pueblos que con los que estamos hablando en la Biblia. O sea, muchos expertos dicen, no es que esto inició en el año 1940, no, lo lamento mucho, esto inició desde un tiempo, desde el Antiguo Testamento. Y muy seguramente errores o cosas que han sucedido, pero la orden fue muy clara y muy precisa. Porque cuando Dios da una orden, y cuando Dios dice, y cuando el Señor o el Espíritu de Dios nos habla y nos da una instrucción, hermano, aquí viene un problema, y es lo que le pasó a Saúl, a David, incluso nos pasa a nosotros. Nosotros calculamos la situación o calculamos el tema de acuerdo a nuestra opinión personal. Uno dice, Señor, pero ¿por qué no voy a estar en esto si... ¿Qué tiene esto de malo? A fin de cuentas, ¿qué? Son mis amigos, vamos a compartir o a rumbear un rato. Yo soy cristiano, yo sé que es el pecado, yo sé que es lo malo, yo no voy a hacer nada malo, pero cuando después pasa el tiempo, termino en una situación que después estoy muy arrepentido. Cuando el Señor está hablando es porque Él, sobre esa capacidad que Él tiene sobre el tiempo que está muy de moda en las películas de Marvel y DC y todo esto, es porque Él logra ver algo que nosotros no vemos. Entonces justamente Dios está parado en sus tronos y la línea del tiempo está así. El Cronos, el Kairos de Dios está en esa línea, como lo ven ustedes en las películas. Nosotros nos encontramos aquí, hermano. El Señor nos está dando una orden aquí, pero es que nosotros no sabemos lo que va a pasar acá. Nosotros no sabemos, pero Dios sí sabe lo que va a pasar acá. Ahora, la orden del Señor fue muy clara. Usted va a destruir aquí a este pueblo, va a hacer un exterminio, pero porque si ese pueblo queda vivo, o queda alguien, o queda un ejército, acá va a suceder una situación en la cual, consecuencia de la desobediencia. Entonces, lo que estamos viendo justamente es que todo acto de desobediencia va a traer una consecuencia. ¿Y cómo sea esto? Es un misterio, porque nosotros no tenemos la capacidad de poder estar al lado de Dios sobre la línea del tiempo y poder identificar qué va a pasar dentro de 5 años, en una semana, en un mes o en 2 meses. Entonces ahí tenemos un gran problema y es lo que estamos viendo, con lo cual Saúl se metió con el Señor. Entonces vemos que Saúl pasó revista. Son 200,000 infantes y 10,000 hombres de Judá. Digamos que son 200,000 de la primera línea y son 10,000 de la reserva, pero tenía un ejército grande. Tenemos un ejército grande. Yo no tengo una idea más o menos cuánto tengamos hoy día, cuántas personas activas tenga el Ejército Nacional y cuántos reservistas tiene. Pero de acuerdo al nivel del número de personas se mide el poder o la fuerza de un ejército. Cuando los analistas empiezan a hacer como las escalas del ejército, de los ejércitos más poderosos, irónicamente, si bien Estados Unidos es un gran ejército y el Reino Unido, a pesar de ser un ejército pequeño, se ha convertido en un ejército muy tecnificado y muy moderno, India, que es un país que uno diría India no tiene nada que ver, tiene uno de los ejércitos más grandes del mundo. Y India ha hecho algo, ha ido fortaleciéndose en tecnología militar. Y hoy India se levanta incluso entre los países que más poderío militar tiene en cuanto a equipos de la parte de tecnología de aviones, cohetes teledirigidos, drones, e incluso en cuanto a temas de estos de todo esto de lo que tiene que ver con tecnología militar. Y él no habla de miles, habla que tiene millones en su estructura militar. Entonces, muy seguramente Saúl dijo, estamos bien, este es el momento, yo voy con David. Entonces, fíjense que Saúl hace algo muy interesante y es que le dice a los ceneos, apartaos de entre los amalecitas porque no os destruyas juntamente con ellos, porque cuanto hiciste misericordia con los hijos de Israel cuando salieron de Egipto. Entonces, fíjense que este primer trayecto es, vamos a acordarnos qué pasó atrás. ¿Quién hizo misericordia y quién hizo guerra contra el pueblo de Israel cuando salieron de Egipto? Y fíjense ustedes que los ceneos, siendo un pueblo que definitivamente
estaban muy unidos, tenían negocios y tenían una estructura muy cercana justamente con este otro pueblo. Saúl reconoce y tiene presente de que ellos tuvieron misericordia del pueblo de Israel. Hermano, uno nunca sabe cuándo un buen acto que uno haga va a tener una recompensa en el futuro. Uno nunca sabe cuándo algo que uno le haga a una persona se le puede devolver, porque la palabra dice que uno siembra para recoger. Entonces, lo que vemos aquí es que ese pueblo en ese momento hizo misericordia por el pueblo de Israel. ¿Cuándo se irían a imaginar ellos que pasado el tiempo el pueblo de Israel se iba a encontrarse como una estructura militar fuerte, que iba a hacer guerra a las naciones y ellos estaban en el radar de la guerra? Y en el momento que ellos se levantan, que el pueblo de Israel empieza a marchar y está en el radar de la guerra, dicen, como ustedes hicieron misericordia por nosotros, les vamos a hacer un favor. Cojan sus cositas, váyanse de ahí, porque no va a quedar títere con cabeza. Fue una cosa tremenda. Y muy seguramente dijeron, ¿saben qué? Estos hablan en serio, nos vamos. Y el ceneo se apartó de en medio de Amalec. Y Saúl derrotó a los amalecitas desde Jávila hasta llegar al Ashur frente a Egipto. Fíjense ustedes, o sea, habla de un terreno, de un lugar de ubicación geográfica grande, y hubo un enfrentamiento contra un pueblo poderoso de alguna forma. Y capturó vivo a Agag, rey de Amalec, y exterminó a todo el pueblo a filo de espada. O sea, hasta ahí pareciera ser que fue obediente, pero Saúl y el pueblo dejaron vivo a Agag y no quisieron destruir lo mejor de las ovejas y de las vacadas y de los animales engordados y de los carneros y de todo lo bueno. Solamente destruyeron lo inservible y sin valor. Entonces vino palabra de Yahweh a Samuel diciendo, me pesa haber designado a Saúl como rey, porque ha dejado de seguirme y no ha cumplido mis mandamientos. Tremendo, ¿cierto? Este pasaje es tremendo, porque justamente lo que estamos viendo es que Dios le dice, me pesa haber tomado esta decisión. Me pesa. Solamente destruyeron lo inservible y sin valor. Entonces vino palabra de Yahweh a Saúl diciendo, me pesa haber designado a Saúl como rey, porque ha dejado de seguirme y no ha cumplido mis mandamientos. Y Samuel se apesumbró y clamó a Yahweh toda aquella noche. O sea, montó vigilia por el rey. O sea, montó intercesión. Y madrugó Samuel para ir al encuentro con Saúl por la mañana. Y fue dado aviso a Samuel diciendo, Saúl llegó al Carmelo y he aquí se erigió un monumento y después volviendo ha pasado y bajando a Gilgal. Entonces Samuel fue a Saúl y Saúl le dijo, bendito sea Yahweh, he cumplido el mandamiento de Yahweh. Pero Samuel le respondió, entonces, ¿qué es eso? Válido de ovejas que hay en mis oídos y el mugido de vacas que estoy oyendo. Y Saúl dijo, lo han traído de los amalecitas porque el pueblo dejó aparte lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Yahweh tu Elohim. Y fíjense la expresión que aquí utiliza, a Yahweh tu Elohim. O sea, ¿por qué no está diciendo nuestro Dios y nuestro Señor? Y fíjense que aquí el profeta no lo ha confrontado, pero Dios ya le había dicho a Samuel algo, y es, me pesa. Me pesa porque su corazón se apartó. Y a pesar de que Samuel aún no ha confrontado, ya le está diciendo, yo estoy preparando un sacrificio para tu Dios, no para mi Dios. ¿Qué es eso? Ya empezó a marcar justamente una separación en su corazón. Pero hemos destruido el resto totalmente. Samuel respondió a Saúl, detente y te declararé lo que Yahweh me dijo anoche. Entonces él le respondió, habla. Samuel le dijo, aunque eras pequeño ante tus propios ojos, ¿no eres cabeza de la tribu de Israel? Y Yahweh te ungió por rey sobre Israel, y Yahweh te envió en una misión
y dijo: ve y extermina por completo a los pecadores, a Amalek, y haz guerra contra ellos hasta exterminarlos. ¿Por qué entonces no escuchaste la voz de Yahweh y te has precipitado sobre el botín y has hecho lo malo ante los ojos de Yahweh? Y Saúl respondió a Samuel: al contrario, obedecí a la voz de Yahweh y fui por el camino de Yahweh me envió y he traído a Acab, rey de Amalek, y he destruido por completo a los amalecitas. O sea, la lógica del argumento termina siendo algo más extraño. Destruí todo, pero me quedé con el rey. O sea, soy obediente, pero me quedé con el rey. Entonces, aquí vamos justamente en otra parte. Definitivamente David y Saúl tienen quizás un tipo de pecado que es diferente. Saúl desobedeció directamente la orden de Dios. David cae en adulterio y cae en pecado, y definitivamente todo es pecado. Pongamos que los pecados tienen categorías. Lo que vemos justamente es que tanto David como Saúl tienen algo en común y es el pecado. Pero algo que empieza a marcar la diferencia entre los dos es la respuesta al pecado. Y es aquí donde nosotros tenemos que empezar a entender que nuestra respuesta ante las circunstancias sí es importante. Porque el tentador justamente anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y eso es una realidad que todos tenemos presente. Vamos a acercarnos al libro de Gálatas. Al libro de Gálatas capítulo 5 y vamos a leer el verso 16, que dice de la siguiente manera: digo pues, andad por el Espíritu y no cumpliréis el deseo de la carne. Fíjense que a pesar de ser un versículo pequeño, el título de este párrafo es conflicto entre el Espíritu y la carne. David y Saúl no tenían en ese momento al Espíritu Santo de Dios, pero estaban los profetas que estaban cumpliendo una labor muy interesante de exhortar, de alertar, de recibir la instrucción. Y si hoy día usted quiere buscar profetas, pues seguramente lo va a poder encontrar y le va a decir cosas bonitas. Pero un profeta es un profeta cuando confronta al pueblo o cuando confronta su vida. Hoy como pueblos o como hijos de Dios nos encanta hablar de los profetas y nos encanta tener en medio del servicio de los profetas y nos encanta que un profeta nos hable, porque la moda de los profetas del día de hoy es hablar de lo bonito. El Señor te va a bendecir, el Señor te va a dar el carro último modelo, el Señor. Pero ¿dónde está el profeta cuando confronta y cuando incluso habla de la promesa del Señor con esa confrontación, con esa condicionante? Cuando uno empieza a analizar un poco el comportamiento de la palabra de los profetas del Antiguo Testamento versus el profeta moderno, hay problemas. Hay problemas. Y hay problemas justamente porque la historia entre uno y otro pareciera que no concuerdan. Y vemos iglesias multitudinarias donde se levanta un pastor y empieza a actuar de profeta y puede ser profeta, pero entonces profetiza sobre las personas cosas buenas. Y eso le encanta a la gente. Pero es que si yo me acerco a alguien y le hablo, ¿sabes qué? Arrepiéntete de tus pecados. Eso no es tan bueno ni tan bonito. Y es justamente la razón por la cual algunas iglesias no crecen de forma exuberante. Porque muchos prefieren encontrar un lugar donde no se les incomode, donde no se les hable del pecado y donde no se vean confrontados. Ahora, cuando la palabra nos habla que hay un conflicto entre el espíritu y la carne, si bien hoy día el profeta no se está parando frente a usted y no le está dando una palabra de confrontación o no le está diciendo algo exacto, sí tenemos un mensaje claro a través de la predicación de la palabra, del devocional, de una gran cantidad de cosas. Y es justamente ese mensaje el que nosotros tenemos la posibilidad de tomar o rechazar. Lo que vemos justamente con Saúl es que Saúl rechazó la instrucción de Dios. El mensaje fue claro: ve y destruye todo. Pero ¿qué terminó haciendo el pueblo? Yo digo, ellos empezaron a hacer toda una cosa terrible, pero ellos pasaron al ganado y dijeron: este está flaco, chao. Uy, pero este ganado está hermoso, esto es una genética bellísima. Se sentirá como el ganadero del día de hoy. Aquí está la genética, esta vaca, mejor dicho, esto da tantos litros de leche, esto está así, vea los aplomos, vea esto, vea lo otro, vea las ancadas, vea esto.
Y dirá, esto no lo podemos matar, por Dios. Si esto con esto es un toro, un reproductor buenísimo, y con esto vamos a sacar, mejor dicho, la mejor ganadería de nuestra población. Lo mismo hicieron con las ovejas, con los carneros. Se sintieron muy, quizás a lo que nos sentimos al día de hoy. Empezamos a valorar el mundo y empezamos a mirar cosas en el mundo como cosas tan valiosas que decimos, yo esto no lo quito de mi vida, yo esto no lo corto de mi alma. Y le damos tanta importancia al punto que decimos, ¿sabes qué, Señor? Tú has dicho que me arrepienta de mis pecados, pero este par de pecaditos, este par de becerros de oro se quedan conmigo. Lo hacemos nosotros también. Entonces fíjense ustedes cómo termina siendo esto. David, Saúl versus nosotros. Porque a veces somos muy buenos que a través de la predicación digamos que Saúl fue un pícaro, un bandido, un sinvergüenza, y David fue un bandido también, pero no somos capaces de entender que incluso nosotros al día de hoy estamos bajo el mismo riesgo que ellos se encontraban en el Antiguo Testamento. Una de las grandes diferencias que tiene la Biblia, muy a pesar de algunas versiones, frente al Corán o frente a otras religiones, es que la Biblia habla de hombres imperfectos que son formados por Dios hasta llegar a la estatura del varón perfecto. O sea, aquí estamos viendo hombres del Señor, ungidos de Dios. Ungidos de Dios. David no levantó su espada contra Saúl. No levantó su espada, sino que solamente cortó un pedacito. Y él se sentía tan acongojado por lo que había hecho, porque el mismo aceite con el que ungieron a Saúl, ese aceite con el que ungieron a Saúl fue el mismo aceite con el que lo ungieron a él. O sea, él reconocía no a Saúl, sino el aceite y la unción con que había sido ungido Saúl. Y él sabía que no iba a levantar su espada y no iba a matar al ungido del Señor. O sea, y si se dan cuenta, hubo una gran cantidad de calamidades, pero él nunca estableció un plan de asesinato contra Saúl. Muy seguramente sus asistentes o las personas que estaban a su lado le habrán dicho, matemos a Saúl. Pero era el rey ungido por el Señor, y eso tiene una enseñanza muy profunda. Pero si bien los dos se coinciden en esto, en que el pecado llegó a sus vidas, incluso nosotros, de acuerdo a lo que dice Gálatas, nos encontramos como en la serie Tentaciones. Usted puede tener un serafín a su lado, usted puede tener un ángel a su lado, que en esto en cuanto a la serie está descontextualizado. Sí, tenemos ángeles guardianes, es cierto, pero el rol del profeta en su momento lo tiene hoy el Espíritu Santo de Dios. O sea, usted está caminando la vida y usted empieza a caminar, pero usted no camina solo. Nosotros nos hacemos a la idea que caminamos solos. Somos nosotros los que nos hacemos a la idea y permitimos y abrimos las puertas de nuestro castillo para que un espíritu de orfandad reine y creamos que el reino de los cielos se ha olvidado de nosotros, que Jesús ya no me quiere, que Jesús ya no me ama, que Jesús ya no me pechicha y una gran cantidad de cosas. Pero el Espíritu Santo de Dios está aquí al lado. Ahora, cuando David es confrontado por un profeta. Cuando Saúl es confrontado por un profeta. Hoy nosotros somos confrontados por la palabra de Dios. Hoy nosotros somos confrontados a través de la predicación, a través de un devocional, a través de tantas cosas que tiene el Señor para nuestra vida, pero somos confrontados. Y somos confrontados porque el Espíritu de Dios está aquí a nuestro lado. Y si a usted aún no escucha la voz del Espíritu, el Señor va a permitir y el Espíritu va a permitir que usted escuche una predicación. Hermano, y usted tiene dos opciones en este momento en su vida. O usted hace lo que está haciendo Saúl y dice, yo soy obediente. Yo soy obediente porque vea, yo diezmo, yo ofrendo, yo soy siervo en la iglesia, yo organizo la silla, pero yo sí me puedo perder el sábado en la noche en el bar, o en el tugurio, donde las prostitutas, o en quién sabe qué cosa, qué locura. Saúl negoció los principios bíblicos, negoció sus principios con el Señor. La orden fue clara, tú vas a matar todo. Pero resulta que él mató todo, pero mató una partecita y se quedó con el ganado, con las cabras y con las ovejas. Y nosotros pensamos que Saúl fue malo. Y no estamos viendo nuestra posición delante del Señor. Nosotros creemos que porque Jesús murió en la cruz y murió por nuestros pecados y hemos sido cubiertos con la sangre del Cordero,
eso me da vía libre para yo consentir el pecado todavía en mi vida. Eso me da vía libre para decir que yo tengo una santidad parcializada. Y eso no es cierto. Eso no es cierto. Y aquí surge una serie de preguntas. ¿Cómo lidiamos con el pecado? ¿Cómo lidiamos nosotros con el pecado? Lo que me encanta de la serie de Tentaciones es que este hombre se ve justamente confrontado a una gran cantidad de situaciones, incluso para hacerle infiel a su esposa, y no lo termina haciendo porque él está luchando en eso. ¿Cómo lidiamos con el pecado? Y es una serie viejita. Y fíjense lo interesante de una serie tan antigua como esta, cuando nos muestra justamente que sí estamos en medio de un conflicto. Hermano, si usted no ve el mundo espiritual, busque en YouTube, busque la serie Tentaciones y vea un par de capítulos y vea lo que termina pasando, a pesar de lo jocoso y lo chistoso que puede ser. Pero la realidad en el espíritu es esa. O sea, el hombre que hizo y que escribió eso tuvo que tener un entendimiento de lo que pasaba de alguna forma, de acuerdo a la Biblia y en lo espiritual. Porque nuestras vidas son así como lo vemos en la serie. Hermano, y usted se podrá reír y usted dirá, ay, ve así, a mí se me presentó esto y verdad que sí, y había algo que me decía que sí, que aceptar la invitación y que yo fuere, que yo hablara, y había otra voz que me decía que no, que no, que no, que no. Y termina siendo nuestra realidad. A ver, nos encontramos en medio de un conflicto cósmico, nos encontramos en medio de el infierno y el cielo, de ángeles y demonios. El ángel tiene una tarea, el demonio también tiene una tarea. Y justamente nosotros tenemos que empezar a entender cómo estamos lidiando con el pecado. Porque sí o sí el pecado va a estar en la bandeja del día a día. Vea, hermano, por muy santo, por muy consagrado que usted se considere, se autodefina o se autoclasifique, el pecado sí o sí va a llegar a usted. Y a veces usted dice, no, a mí no me toca, conmigo no puede. Ojo con el orgullo, ojo con la soberbia, ojo con la altivez. Porque en un punto nosotros empezamos a hacer una clasificación del pecado. Entonces yo clasifico el pecado entre muy malo, entre uno más o menos malo y un pecadito que no es tan malo. Entonces yo digo, como yo no estoy haciendo estos pecados que son muy malos, ni los que son más o menos, me quedo con los pecaditos estos que son como bonitos. Llamémosle pecado rosa. Ese pecado suave, ese pecado ligero, ese pecado que definitivamente no le afecta a nadie, no pasa nada, nadie se entera. Prendo la TV en la madrugada, veo cosas, miro el celular cosas, no pasa nada, nadie se da cuenta. Y es el mismo engaño que tenemos, que las tinieblas ha puesto sobre nosotros. Es un velo, hermano. ¿Por qué yo le digo que es un velo? Cuando usted lanza una piedra a una piscina, produce una onda. Lo que sucede es que cuando nosotros lanzamos piedras grandes, indudablemente la piscina se rebosa, explota. Las situaciones en iglesia cuando un pastor cae en adulterio, que son situaciones que duelen mucho. Pero ¿qué termina pasando? Toda una gran crisis, un escándalo. Empieza todo el mundo. Empieza la crisis. Pero cuando una persona que está sentada al final del puesto cae en adulterio, todo el mundo lo... Pero pareciera ser que la onda y el impacto no es igual. A partir de nuestro juicio personal. Pero espiritualmente termina siendo pecado. Termina siendo lo mismo. Y afecta a la congregación, afecta a la iglesia, afecta a su vida. Entonces, nosotros tenemos que empezar a entender una primera parte y es cómo estamos lidiando con el pecado. Y justamente lo primero que usted tiene que entender que es una lucha personal. Una lucha personal. O sea, yo no puedo estar al lado suyo y usted no puede demandar, porque es que a veces demandan que el pastor esté al lado de ustedes como si fuera el Espíritu Santo de Dios. Usted sale de aquí y entonces usted quiere que el pastor vaya a la mano con usted. Y entonces, cuando usted va a cometer pecado, que el pastor le agarre la mano, no, ojo, que eso es pecado. Y eso no es cierto.
Eso no es cierto. Nosotros nos vemos 3 días a la semana, de forma presencial por lo menos, y quizás a los equipos de trabajo, los que están más cerca, servidores, líderes, muy seguramente el pastorado podrá llamar la atención y reprender una serie de situaciones, porque son los que están ahí más cerca. Pero a veces hay situaciones que uno no logra ver. Por eso la predicación de la palabra. Porque de pronto alguien se entera, alguien se da cuenta, pero el propósito no es establecer un juicio. El propósito es que la palabra logre cimentarlo a tal punto que usted cuando salga de aquí salga tan bien armado que todo el pecado que llegue usted le pasa por un lado y no lo toca. Porque usted empieza a crecer y madurar y aprender cómo lidiar con el pecado. Hermano, lidiar con el pecado no es de unos o de otros. Yo tengo que lidiar con el pecado. Usted tiene que lidiar con el pecado. Y usted cree que porque la iglesia es gigantesca, y usted dice por lo menos una iglesia como Manantial o Su Presencia o yo no sé, iglesias de estas que son monumentalmente grandes, dicen es que los pastores y los líderes no lidian con el pecado. Mentira. Eso es una total mentira. Todos y absolutamente todos lidiamos con el pecado. Hermano, y es que lidiar con el pecado va a ser perpetuo. Es duro, es difícil, porque cada uno tiene un área en su vida con la cual está confrontando y está batallando. Pero a veces queremos manejar las cosas en nuestras formas y a nuestra manera, con nuestras propias capacidades, de tal manera que nosotros perdemos nuestra lucha con el pecado en algún momento. David perdió su lucha con el pecado. David se paró en el lugar incorrecto, en el momento incorrecto, a llegar a un lugar donde está viendo a una mujer hermosa, desnuda. Entonces David vio a esa mujer, consintió el pecado, consintió lo que vio, se deleitó en lo que vio, jugó en sus pensamientos con lo que vio y fue más allá de todo esto. Hermano, fuera de haberse acostado con ella, fuera de haber caído en adulterio, no solamente cayó en adulterio, literalmente mandó a matar a su esposo. Y eso es terrible. Y usted dirá, vea, pero es que este fue el hombre que derribó un gigante. El que derribó un gigante se acostó con la esposa de Urías, pero ¿cómo así? Y fuera de eso lo mandó a matar. El ungido del Señor, que también es de carne y hueso. Que también es de carne y hueso y también está luchando con cosas en su alma, con cosas en la carne. Ahora, cuando vemos justamente Gálatas, también el verso 17 dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el espíritu es contra la carne, pues estos se oponen el uno al otro de manera que no podéis hacer lo que deseáis. Y hermano, quiero decirle a usted algo en esta mañana. Usted tiene un conflicto interno. ¿Quiere ponerlo en lo que estamos viviendo al día de hoy? Usted tiene a una Ucrania y usted tiene a una Rusia dentro de usted mismo. Y cuando uno ve las noticias, escucha. Ucrania está preparando la contraofensiva. Y Rusia se prepara y se defiende. Y después Rusia provoca un ataque, pero Ucrania logra evadir. Hermano, lo mismo está pasando en nuestro interior. Tenemos una guerra interna que no la podemos librar solos. Ahora, Saúl y David desobedecieron ante Dios, pecaron ante Dios, ¿cierto? Y aquí viene otra pregunta. ¿Por qué estoy guardando yo el mandamiento del Señor? ¿Qué es lo que motiva mi corazón? ¿Qué es lo que me está motivando a mí a guardar el mandamiento de Dios? ¿Qué me motiva a mí a guardar el mandamiento de Dios? Ahora, cuando yo empiezo a analizar mi motivación, es cuando justamente nosotros negociamos y hacemos esas categorizaciones de pecados. Pecado en rojo, pecado amarillo, pecado verde. Y es ahí cuando nosotros decimos
que está bien si no guardo el mandamiento. Hermano, nosotros en este punto no nos podemos comparar con una persona que esté caminando en la calle, que consuma droga, que esté en discoteca, que esté en bar, con un familiar o con alguien, porque la motivación o lo que esté en nuestro corazón es tan importante, que es donde se marca la diferencia entre un hijo de Dios y un hijo de ira. Si yo meto la pata, si yo cometo pecado, y aquí es donde vamos a ver el quiebre entre Saúl y David. Saúl utiliza la justificación para él definitivamente decir, yo no he pecado. Primera de Samuel 15, y vemos el verso 7, y leemos el verso 9. Y Saúl derrotó a los amalecitas desde David hasta llegar al sur del frente de Egipto y capturó vivo a Agag, rey de Amalec, y exterminó a todo el pueblo a filo de espada. Pero Saúl y el pueblo dejaron vivo a Agag y no quisieron destruir lo mejor de las ovejas y de las vacas y de los animales engordados y de los carneros y de todo lo bueno. Solamente destruyeron lo inservible y sin valor. Fue desobediente. Ahora, si yo sé a qué Dios estoy sirviendo y sé que Dios a mí me dio una orden, ¿por qué yo me voy a quedar con lo mejor del ganado sabiendo que si Dios me dio la orden de que aniquilara todo, porque yo estoy escuchando la voz de Dios, ¿usted cree que Dios no le va a poner a producir el mejor ganado del Medio Oriente? ¿Usted cree que el Señor no le va a entregar a usted los mejores carneros? Lo que pasa es que nosotros luchamos con nuestra lógica y la lógica de Dios. Nosotros luchamos con nuestra lógica. Luchamos fuertemente y nos autojustificamos para poder pecar. Y aceptamos el pecado en nuestra vida al punto que creemos que lo que estamos haciendo no está mal. Hermano, y esta es la gran diferencia quizás de este lugar con muchos otros lugares. Aquí sí se habla del pecado. Aquí sí se habla de lo malo que nos está rodeando en nuestra vida y de las cosas que debemos cambiar. O sea, el mensaje no todas las veces va a ser un mensaje de romanticismo y de amor tan grande al punto que usted quiera vivir su vida simplemente como se le dé la gana. No es así. Tenemos que tener un cambio. Pero si nuestro corazón se autojustifica al punto de que yo tomo el lugar de Saúl, si yo tomo ese lugar de Saúl y yo digo, Señor, pero ¿sabes qué? Yo hice esto con una hermana, pero eso no tiene ningún problema. Porque a fin de cuentas yo hago estas otras cosas, las hago muy bien. Y como yo hago estas cosas bien, pues una cosita. Eso fue un pecadito nada más. ¿Qué importa? Empezamos a justificarnos. Nos autojustificamos al punto que empezamos a negociar con la santidad de Dios. Y delante del Señor hay dos tonos de color, o es blanco o es negro, pero no tenemos un gris. Y nos encanta vivir caminando sobre las zonas grises. Nos encanta negociar con el Señor y decir, me encuentro en la zona gris. Y el Señor tiene en su óptica solo dos colores, blanco o negro. Blanco o negro, o te vas para el cielo o te vas para el infierno. Solamente existen dos destinos. No podemos decir que nos vamos a quedar en la tierra. Vamos a acercarnos al libro de Juan. Ahora regresamos a Gálatas. Al libro de Juan, capítulo 8, verso 34. Jesús le respondió, en verdad os digo que todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Esclavo del pecado. Nosotros no podemos caminar la vida creyendo que si yo tengo mi novia y yo aventuro una relación extramatrimonial, o si yo tengo mi novia, soy joven, y porque voy a la iglesia lo que hice la noche anterior o el día anterior, ¿no tiene problemas o no tiene impacto en mi vida? No es cierto. Todos nuestros actos traen una consecuencia. Toda acción provoca una reacción. Toda acción provoca una reacción. Es una ley de física. Es una ley de física.
Y hoy día usted no puede decir, es que porque cometo pecado no va a pasar nada. Saúl cometió pecado y tuvo una gran consecuencia. Él trató de justificarse, trató de justificarse al punto que él dijo, yo tengo la razón y tú, profeta, estás equivocado. ¿Quiénes somos nosotros para pelear contra Dios? A fin de cuentas, ¿quién va a tener la razón al final del camino? ¿El Señor o nosotros? ¿Quién es el que se va a levantar como juez sobre vivos y muertos? ¿El Señor o nosotros? No podemos estar justamente sobre ese estado. Y es que hay algo muy particular. Y es que quizás hoy, quizás usted tenga un auditorio muy lleno y usted vea grandes iglesias y predica. Pero cuando nosotros vamos a esas congregaciones o a esos lugares quedamos sorprendidos y dice, wow, qué lugar tan grande. Wow, mira, allá hay miles de almas y almas y almas. ¿Y cómo lo mirará Dios? ¿Cómo mirará el Señor una iglesia, una mega iglesia? El Señor dirá, vamos a empezar a evaluar. A ver, 1000, listo. ¿Cuántos están deleitándose en el pecado? 100, 200, 500, 700, 800. Apartemos para este ladito aquí todos estos que se deleitan con el pecado. Apartemos estos de acá que tienen el temor del Señor. No nos podemos dejar sorprender. Porque la labor de la iglesia es que usted se alerte y usted despierte justamente de la vida eterna. La iglesia o la congregación no es un club para que usted se sienta bien. No es ese club, ese lugar para que usted, si está desanimado, deprimido, le dé un poquito de ánimo, le dé una palabra motivacional. Yo le hable a partir de humanismo y usted siga adelante. Y en una semana otra vez está de capa caída. Y vivimos como el yo-yo, subiendo y bajando, subiendo y bajando, subiendo y bajando, subiendo y bajando. Pero no aprendemos a tener comunión y relación con Dios. No aprendemos a entender el mensaje de la palabra. No aprendemos a entender lo que Jesús ha hecho por nuestra vida, por su sangre, lo que Él padeció, lo que Él pagó. No aprendemos y no entendemos el precio pagado en la cruz. Vea, cuando Jesús habla esto, en verdad os digo, que todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Así que, ¿Jesús qué hace? Jesús llega a su vida, cuando usted dice, Señor, te reconozco, y llora y tal, y uno siente el mover del Espíritu. ¿Y qué hace Jesús? Jesús se pone al lado suyo, le quita el cepo, le quita el pecado, le empieza a quitar todo ese pecado. Le pone unas nuevas vestiduras, blancas, resplandecientes, muy bonitas. Pero nada detiene a una persona a salir de aquí y volver a ser esclavo del pecado. Nada detiene que una persona que esté sirviendo esté en el pecado. Porque somos nosotros y nuestro corazón el que tiene que tener ese sentir y entender justamente lo que Dios está haciendo y la libertad que Cristo ha traído a nosotros. Y el pecado que hace nos conduce a esclavitud. Nos conduce a esclavitud. Así que una primera y una gran verdad que usted tiene que tener para toda su vida es que Cristo Jesús, el que usted ve en la cruz, el que ve en la imagen, el que ve en el carro, el que ve en el bus, el que ve en el taxi, el que ve en todos lados, porque yo digo que el Señor ha permitido que la imagen de Cristo la veamos en tantos lugares para que nos acordemos algo. Libertad. 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 Si yo no estoy valorando la libertad que Cristo me ha entregado, yo vuelvo a la esclavitud de lo que era antes. Yo vuelvo otra vez a ser esclavo del pecado. ¿Y qué implica que yo sea esclavo del pecado? Que los demonios hacen fiesta con mi vida. Que los demonios van a hacer fiesta con mi vida. Y es muy, muy peligroso porque hemos entendido la verdad de la palabra. Hemos recibido la luz y la palabra hoy día nos está direccionando un camino. Y las tinieblas están buscando que usted caiga en la trampa simplemente para darle palo como a piñata. Y a veces somos nosotros mismos quienes les ponemos la piñata al diablo de papaya para que nos dé palo. ¿Por qué no estamos entendiendo que Jesús nos dio libertad? Y la esclavitud, esa esclavitud del pecado, conduce a muerte.
a muerte. No le pongamos otro nombre. El camino final de caminar en Cristo termina siendo, continúo mi tarea en los cielos. El camino final de yo estar negociando y autojustificándome con el Señor termina siendo a que aparentemente cuando yo llegue delante de San Pedro yo voy a decir, es que yo era cristiano. Y el ángel va a decir, ¿y? No, pero es que a mí me saludaban mis hermanos y me abrazaban y me bendecían. ¿Y? Y es que yo diezmaba, yo ofrendaba, yo esto, yo lo otro. ¿Y dónde estaba la santidad de Dios cuando realmente se te demandaba santidad? Si tú te deleitabas en el pecado. ¿Tú estabas en un lugar? Sí. ¿Tú levantabas tus manos y alababas al Señor? Sí. Pero salías de ahí y continuabas en el pecado. ¿Qué vas a reclamar? Y es ahí el momento cuando viene ese momento muy difícil cuando diga, no te conozco. No te conozco. Continúa tu camino, pero para abajo. Entonces, cuando uno empieza a ver justamente esto, uno de los puntos neurálgicos de todo esto tiene que ver la obediencia. Vamos a acercarnos al libro de Romanos y vamos a revisar Romanos capítulo 6, verso 16. Dice de la siguiente manera: ¿no sabéis que cuando os presentáis a alguno como esclavo para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, ya sea del pecado para muerte o de la obediencia para justicia? Y fíjense que Romanos 6:16 habla algo claro. O tú te dispones para ser esclavo para muerte o obediencia. ¿Cuál fue el tema con Saúl? La obediencia. No fue capaz de ser obediente. O sea, no obedeció la orden de Dios. Y el tema o la diferencia que podemos tener nosotros, porque muy seguramente en algún momento pecamos, porque nosotros todos vamos a pecar de algún modo, de alguna manera, y la diferencia se encuentra en nuestra respuesta. Así que vemos un paralelo entre David, Saúl y su obediencia. Primera de Samuel 15:22. Dice lo siguiente, verso 22. Y respondió Samuel: ¿se complace Yahweh en holocaustos y sacrificios como en la obediencia a la voz de Yahweh? He aquí, el obedecer es mejor que los sacrificios. El obedecer es mejor que los sacrificios. O sea, la obediencia a la palabra, la obediencia al Señor asume un rol tan importante que cuando vemos que Saúl estaba recogiendo ganado gordo y cuando él vio que estaba metido en un problema, él dijo: a Yahweh le encantan los sacrificios, ¿no? Entonces yo cojo esto y para empatarla digo: a Yahweh voy a darle sacrificio. Profeta, no hay ningún problema. Esto que recogí aquí, ese ganado hermoso, lindo, bonito, va a ser sacrificado. Y esa no fue la indicación, esa no fue la orden. La orden del Señor fue clara y precisa. Derriben todo. Pero le costó mucho trabajo entender que él debía ser obediente. No lo entendió. Proverbios capítulo 17, verso 3 dice lo siguiente: el crisol es para la plata y el horno para el oro, pero el Señor prueba los corazones. Hermano, la forma como usted responde en un momento cuando usted ha cometido un error, cuando usted ha caído en pecado, sí es importante delante de Dios. Porque Saúl respondió con orgullo, pero la respuesta de David, que la vemos en el Salmo 51, fue muy diferente, porque David respondió ¿con qué? Con arrepentimiento. Con arrepentimiento. Ahora vamos al Salmo. Un salmo muy conocido. Se titula Oración de un pecador arrepentido. Para el director del coro Salmo de David, cuando después de que se llegó a Betsabé, el profeta Natán lo visitó,
Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a lo inmenso de tu compasión. Borra mis transgresiones, lávame por completo de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis transgresiones. Fíjense ustedes la gran diferencia. Yo reconozco mi pecado. Saúl no reconoció, pero David sí está reconociendo su pecado. Iniciamos la enseñanza viendo que los dos estaban conectados por algo que se llama pecado. Pero aquí lo que empezamos a ver es un David que se arrepiente. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a lo inmenso de tu compasión. Borra mis transgresiones, lávame por completo de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis transgresiones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado. Y aquí viene algo muy importante. Hermano, usted no está pecando contra la iglesia, contra el pastor, contra el líder, contra su mamá, contra su abuela. Usted no está pecando contra una persona. Usted peca contra Dios. Y eso hoy tiene que quedar muy claro. Porque a veces pensamos que estamos pecando. Nos afligimos más por haber metido un chisme a una persona y nos duele más eso que entender que yo hablé contra el Señor. Que yo estoy pecando contra Dios. Es contra Dios, hermano. Y es ahí donde tenemos que quitar ese velo de las tinieblas, porque cuando hablamos del pecado, creemos que estamos pecando contra una persona o contra mí mismo. ¡Ay, qué vergüenza! No lo logré. ¡Ay, qué vergüenza conmigo! Voy a hacer esto. No, hermano. Contra Dios. Y somos nosotros mismos los que tomamos la sangre de Cristo y literalmente la tiramos al piso, la pisoteamos, porque nuestra manera de luchar contra el pecado no solamente no fue la adecuada, sino que no entiendo que lo malo que estoy haciendo es contra Dios. Contra Dios. Y nos preocupa mucho más qué dirán en la iglesia. ¿Qué dirá de fulano? ¿Qué dirá sutano? Y entonces viene el Espíritu Santo, habla con el líder. Y dice, ¿será que si hablo? Y empieza uno como con la serie. Escucha la voz de las tinieblas, pero escucha la voz del ángel y uno queda como la mitad, como que será, no será, será, no será. Y justamente lo que Dios quiere es que nosotros tengamos una actitud como la de David, que nosotros podamos decir, contra ti y solo contra ti he pecado. He hecho lo malo delante de tus ojos. Y de manera que eres justo cuando hablas y sin reproche cuando juzgas. He aquí yo nací en iniquidad y he pecado, me concibió mi madre. He aquí tú deseas la verdad en lo más íntimo. Comunión. Comunión. Aquí vamos a la siguiente parte. Con esta es la última parte con la que hablamos. Entendemos que el pecado es contra Jehová. ¿Qué es pecado? Se conoce como pecado la transgresión voluntaria de la ley divina o algo de sus preceptos. Otra definición es apartarse de lo recto y lo justo. Y otra definición es el alejamiento del hombre de la voluntad de Dios. Todas las definiciones definitivamente apuntan a algo. Y es lo que vemos aquí. He aquí, tú deseas la verdad en lo más íntimo, y en lo secreto me harás conocer sabiduría. ¿Por qué David, si ha pecado, está hablando de algo así? ¿No les parece algo como contradictorio, donde él viene hablando de la iniquidad, del pecado de su padre, de su madre, que en iniquidad fue concebido? ¿Por qué ahorita está hablando de aquí, tú deseas la verdad en lo más íntimo? Es como un poco como fuera de contexto. Pero cuando uno entiende la definición del pecado, uno entiende que el arrepentimiento se logra definir como cambiar la dirección de nuestras actitudes. Y cuando uno logra entender el concepto de pecado y de arrepentimiento, uno logra entender este versículo 6 del 51. La pregunta es, ¿cuál es la razón que justifica la desobediencia a los mandamientos de Dios? Y cada uno de ustedes va a tener que responderse en lo privado, ¿cuál es la razón que justifica eso? Ahora, cuando vemos el verso 6, aquí viene algo muy complejo para nosotros, porque esto es del día a día.
He aquí tú deseas la verdad en lo más íntimo. En lo más íntimo. Y en lo secreto me harás conocer sabiduría. Tú amas la verdad en lo íntimo y me enseñas a ser sabio en lo más profundo de mi ser. Hermano, hay una realidad. Nosotros, a diferencia de Saúl y muy particularmente de David, nosotros tenemos al Espíritu Santo de Dios, que nos inquieta, que nos mueve, que siempre está ahí. Pero cuando el verso 6 dice esto, definitivamente tiene que existir comunión con el Espíritu, comunión con los cielos. Me gustó mucho algo que leí de un documento. Decía, el único remedio a la insuficiencia humana es la gracia de Cristo. ¿Eso qué quiere decir? Yo reconozco algo, yo soy pecador. Yo reconozco esto. Reconozco que yo salgo aquí, de pronto voy a mentir, de pronto aquí voy a cometer algo. Sí, pero esa insuficiencia humana, esa raíz de iniquidad, de pecado, es cubierta por la gracia de Cristo. ¿Esto qué significa? Que cuando yo entiendo que Él desea la verdad en lo más íntimo, significa que yo entro en lo íntimo del Señor y mi debilidad, Dios me hace fuerte en su presencia. Dios me da la fortaleza cuando yo voy a lo íntimo y es Dios quien me empieza a enseñar. El Espíritu Santo de Dios me empieza a hablar en lo secreto, me hace conocer sabiduría, me enseña cómo es que yo empiezo a evitar un pecado, cómo es que yo empiezo a ser libre justamente de mi debilidad. Todos tenemos una área de nuestra vida en la cual estamos batallando. Seguramente para un hombre sea la lujuria, el adulterio, la mentira, el engaño. Para una mujer sea el chisme, sea también la lujuria, sea una gran cantidad de cosas. Pero todos, hombres y mujeres, estamos batallando día a día contra el pecado. Y la única herramienta que tenemos para luchar nos la está mostrando el mismo Salmo con David. En lo íntimo, y es que el Espíritu Santo de Dios nos permita conocer la sabiduría en lo secreto. Cuando nosotros tomamos la palabra del Señor más en serio, cuando nosotros tomamos la instrucción de parte del Señor mucho más en serio, cuando nosotros recibimos la palabra y cuando nosotros entendemos lo que dice el verso 7, purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve, hazme oír gozo y alegría, que se regocijen los huesos que has quebrantado. Todo pecado trae una consecuencia, pero también yo logro entender que cuando yo me meto en lo íntimo del Señor, cuando yo logro llegar a un servicio, yo escucho la palabra de Dios y cuando yo escucho la enseñanza y cuando yo tomo esa palabra en serio, yo empiezo a ser fuerte para batallar contra el pecado. El serafín en la serie de Tentaciones siempre está animando a este hombre para que luche contra la demonio. Siempre le está hablando y le está hablando, le está hablando y pone situaciones y pone una cosa y mueve una cosa y mueve otra y está como loco subiendo y siempre el ángel tiene la cara angustiado y siempre está preocupado para que este no caiga, para que aquí, para que lo otro. Y así está el Espíritu Santo de Dios a nuestro lado, buscando que seamos fortalecidos. Así que si usted tiene hoy un punto débil en el cual está batallando, la única salida es buscar al Señor. La única salida es tomar la palabra del Señor y ser fortalecidos por la palabra del Señor. Es la única salida que tenemos. La única salida termina siendo lo que dice este verso, tener comunión. Comunión es nosotros y el Espíritu Santo. En nosotros y la enseñanza y el devocional y la palabra y la predicación somos nosotros, porque es nuestra batalla, es nuestro ser interior el que sabe y es usted el que identifica con qué está luchando. Es usted el que está teniendo unos pensamientos extraños en algún momento, es usted, porque hermano,
Aquí no tenemos una bolita de cristal para poner a cada uno. Ven, y yo veo qué es lo que tienes y yo te digo cuál es la solución. Tenemos al Espíritu Santo de Dios a nuestro lado. Y tenemos una responsabilidad personal. Tenemos una responsabilidad personal. Y es encontrarlo para que podamos entender y podamos caminar conforme a su voluntad, conforme a su propósito, conforme a sus planes. Mateo 26, 41. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es ¿qué? Débil. Débil, hermano. Nosotros estamos hablando entre hermanos que estamos afrontando situaciones de debilidad. Entonces viene una hermana y dice, no, es que cada vez que ese hombre me habla, ay, yo me derrito, yo no puedo decirle que no. ¡Puf! Y allá va. Débiles. ¿Sabe? La debilidad que está en la carne es la excusa perfecta para que usted logre apalancar su vida con el Señor. Pero es una batalla personal. Yo no puedo tomar la armadura de usted y librar su guerra, así como usted no puede tomar mi armadura y librar mi guerra. Si entramos en tiempos de oración en los cuales nos apoyamos uno al otro, nos apoyamos como iglesia, nos apoyamos en oración, en intercesión, en clamor fuerte en el Señor, para que, hermanos, juntos como congregación salgamos victoriosos. Dígame usted, ¿qué puede definir más a la iglesia? ¿El número o la calidad de las personas? La calidad de las ovejas. ¿Yo qué hago con servidores que están aparentemente sirviendo pero viven su vida en el pecado? ¿De qué me sirve a mí eso? ¿De qué sirve? Tener líderes que viven en el mundo y en el cielo. No sirve de nada, hermano. No sirve. Porque lo que hoy la palabra nos llama es a que podamos tener una gran diferencia, que podamos partir nuestra vida en dos. La vida de la carne quedó allá, la vida del mundo quedó allá, ahora yo soy un hijo de Dios. Y sí, tengo una debilidad todavía por el mundo, sí, aún tengo una debilidad en la carne. Y hermano, a medida que usted crezca en comunión con Dios, esa debilidad se va a ir convirtiendo en fortaleza. Pero la palabra también dice, mire el que está firme. Amén. Yo lo invito a que se ponga de pie en este momento. Primera de Samuel capítulo 12, verso 14 dice lo siguiente. Si teméis a Yahweh y le servís y obedecéis su voz y no sois rebeldes al dicho de Yahweh, entonces viviréis en pos de Yahweh vuestro Elohim, tanto vosotros como el rey que reine sobre vosotros. Una gran promesa. Una gran promesa en la cual nosotros debemos tener una necesidad en nuestro corazón. Debe existir esa necesidad en su corazón. Hermano, si usted ha hecho algo malo, si usted ha caído en pecado y usted llega a la iglesia y no siente nada, preocúpese. Si usted ha caído en pecado y usted siente un dolor y una tristeza, váyase al Salmo 51, que fue lo que sintió David. A Saúl no le importó ni un pito, o sea, a Saúl no le importó nada. A David sí le importó. Ahora, usted puede ser un Saúl moderno o usted puede ser un David moderno. Eso lo define su corazón. Su corazón. Eso lo define nuestro corazón. Porque cuando usted vive con hambre y sed de la palabra y usted busca tener comunión con el Padre, su corazón, el Espíritu de Dios se va a entristecer por las cosas malas que usted haga. Y usted va a lograr sentir cuando el Espíritu Santo se entristece. Cuando se aleja un poco más, cuando Él regresa.
Pero no puede ser que en medio de la congregación haya personas que aún tocan el pecado, se deleitan en el pecado, acarician el pecado y no les da ni frío ni calor levantar las manos y presentarse delante de Dios como si nada estuviera sucediendo. Y hay personas que hoy día incluso pueden estar sirviendo con un cepo en su cuello, con una cadena grandísima en su cuello de pecado, y creen que porque están sirviendo el servicio los va a lavar su pecado. Y ese no es el orden correcto de parte del Señor. Porque cuando Juan el Bautista pasaba decía: arrepiéntanse de sus pecados. Tiene que existir un arrepentimiento sincero, no un arrepentimiento hipócrita o parcial. Porque a fin de cuentas, cuando nuestra vida llega a un término final, o cuando el Señor nos convoque a los cielos, ahí es donde el oro va a ser refinado. Y el producto final definitivamente se verá en el tiquete de entrada al reino de los cielos. Tenemos que examinarnos. Tenemos que examinarnos. Si usted está batallando con algo, la única salida es: ponga esa batalla delante del Señor. Pídale ayuda al Señor. Refúgiese en la palabra. Evite lugares. Evite conversaciones. Evite personas. Haga lo que humanamente debe hacer para evitar el pecado. Pero ojo, porque el único que puede aplicar estrategias para lidiar con el pecado, para evitar y esquivar el pecado, es usted. No los líderes, no los servidores, no el pastor, es usted. Todos y absolutamente todos tenemos que aprender a batallar y a lidiar con el pecado. Porque siempre va a estar ahí. Y tenemos que luchar contra el pecado. Padre, damos gracias, Señor, en esta mañana, Espíritu de Dios. Porque su palabra hoy, Señor, nos ha exhortado y nos ha hecho un llamamiento a la intimidad, a la comunión, a tener un encuentro. Necesitamos, Espíritu de Dios, que usted inquiete nuestro corazón. Inquiete nuestro corazón con mucha fuerza, con mucha determinación, para que nuestras vidas sean postradas y rendidas delante de usted, Señor. Espíritu Santo de Dios, clamo a usted, Dios mío, que en el nombre de Jesús en este momento usted corte todo velo de las tinieblas, Señor. Que usted corte todo velo que esté en nuestra vida, Padre, que nos permite deleitarnos en el pecado, Señor, cuando usted nos ha llamado a no volver al pecado, para no volver a ser esclavos, Padre. Y aquí, así como dice el Salmo 51, Señor, que mis vestiduras sean más blancas que la nieve, Señor. David tenía un entendimiento de lo espiritual. Que así nos podamos ver resplandecientes, Señor. Que seamos luz, que nuestras vestiduras sean resplandecientes, para caminar con libertad, para brillar en medio de un mundo lleno de oscuridad, donde el príncipe de las tinieblas gobierna. Nosotros caminamos con el príncipe de luz. Nosotros seamos autoridad en medio de tanta oscuridad, Padre. Señor, yo clamo en este momento, Espíritu de Dios, porque usted quiebre toda cadena de pecado en el corazón, en el alma, en los pensamientos, en cualquier área de la vida de mis hermanos. Padre, en el nombre de Jesús, en este momento, Espíritu de Dios, que los ángeles puedan llegar a este lugar, que el Espíritu de Dios pueda quebrar todo yugo de pecado, Padre, porque nosotros confesamos nuestro pecado, porque nosotros abrimos nuestra boca y decimos y reconocemos cuál es nuestro pecado, Señor, para poder caminar en libertad. Caminar en libertad como hijos suyos, Padre Celestial. Como hijos suyos, Señor. No me quiero alejar, Padre, de tu presencia. No me quiero alejar de tu gracia. No me quiero alejar de tu favor. No me quiero alejar de tu bondad. No me quiero alejar de tu amor. No me quiero alejar, Padre, porque tú me has dado una nueva vida. Y en esa nueva vida, Padre, yo logro experimentar libertad. Logro experimentar la paz. Y aunque en momentos, Padre, y circunstancias difíciles, Señor, yo sé, Padre, que tú me sacas, que tú me haces libre, que tú me fortaleces, oh Señor, tanto de las circunstancias como de esa batalla que tengo en mi espíritu y la carne, Señor. Que mi espíritu sea fortalecido en este momento.
Ministra, Espíritu Santo de Dios, esa fortaleza, ese bálsamo de vida que tú has traído, Jesús, para que nosotros caminemos con libertad. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, en este momento, Espíritu de Dios, ministra que los cielos estén abiertos y exista, Señor, que venga ese derramar de tu Espíritu sobre cada espíritu que está aquí, Señor, recibiendo esa porción que necesita, esa fortaleza que se necesita de los cielos. Ese bálsamo que tú derramas sobre nuestra vida para que nuestro espíritu sea fortalecido con la palabra, para que nuestro espíritu sea fortalecido con tu presencia, para que nuestro espíritu se levante, Dios Todopoderoso, con las armaduras, con las estrategias, con la disciplina espiritual, Señor, para librar la batalla, para que salgamos vencedores, Señor, en medio de nuestra libertad, de nuestra debilidad, Señor. Y por eso, Padre, clamo, Señor, que toda área de la vida de nuestros hermanos, que usted la conoce, yo no la conozco, que usted conoce esa área, Padre, usted traiga fortaleza en este momento y que ellos empiecen a caminar con libertad, Padre. Cuando ellos dejan de ver cosas que no son permitidas y cuando pasa el tiempo y ven justamente que algo que era apremiante para su carne, el Espíritu lo ha cubierto y esa necesidad del Espíritu es mayor, Padre, que así sea con toda área, con el alcohol, con las drogas, todo, Espíritu de Dios, con todo fruto de la carne. Porque su palabra dice que por sus frutos seremos conocidos. Por nuestros frutos seremos conocidos, Señor. Son nuestros frutos los que hablan de nuestra libertad o de nuestra esclavitud, Padre. En el nombre de Jesús, Espíritu de Dios, en el nombre de Jesús, Espíritu Santo, damos gracias, Señor, en esta mañana. Amén, amén y amén. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios.